Regresamos a argumentos. Nos habíamos quedado pues también en el tema de las reacciones internacionales. Potencias como Rusia y China enviaron gestos de solidaridad hacia Venezuela y para compartir con ustedes, para entrar en contexto, vamos a ver las declaraciones del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien decía lo siguiente hacia Venezuela a través de un comunicado. Solidaridad con el gobierno de Venezuela y respaldo a los esfuerzos por defender la soberanía nacional. Rusia busca garantizar la estabilidad institucional. Durante esta conversación, tanto Rusia como Venezuela confirmaron su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales de asociación estratégica, expresando así su solidaridad con el gobierno de Venezuela. Entre tanto, China pues también había expresado su preocupación ante las amenazas de Estados Unidos y nuevamente hacen una nueva declaratoria. América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie, luego de otras declaraciones de Estados Unidos respecto a la participación de China en América Latina. El portavoz del Ministerio de Exterior de China ha instado a Estados Unidos a dejar que los países de América Latina y el Caribe elijan su propia manera de actuar. No son el patio trasero de nadie. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida. Los países de la región tienen derecho a elegir sus propios caminos de desarrollo y a sus socios. Estados Unidos debería dejar de generar discordia, generar conflictos y en cambio tomar más medidas concretas para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. También recientemente una reunión de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una reunión de los países ALBA, también manifestando su preocupación por esta advertencia de Estados Unidos hacia Venezuela. Repito, el gobierno de Maduro ha sabido utilizar esta circunstancia para su provecho, para reposicionarse. Recordemos que la última confrontación a nivel internacional que dio el gobierno de Maduro estaba centrada en el tema del Esequibo y en ese momento se vio que el gobierno de Maduro estaba en una soledad espantosa. El gobierno de Maduro se enfrentaba no solamente a Guyana, sino a Guyana, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Cuba, a los países del CARICOM, a todos. Entonces pasa de aquella soledad espantosa a tener en su esquina nada más y nada menos que a Rusia y China para empezar. Entonces, repito, eso lo puedo entender yo, lo puede entender cualquiera desde la perspectiva de que el gobierno busca lo que es bueno para el gobierno. Ahora, al no entender la gravedad y profundidad de la amenaza, entonces no haces lo que tienes que hacer para superar las vulnerabilidades con las que Venezuela se enfrenta a una situación como esta. Te decía, hay dos. Uno, la crisis de legitimidad. Dos, el hecho de que un sector importante, relevante de la oposición, en lugar de ver esto como una amenaza, entonces aplaude, ¿no? Y ve con beneplácito esta perspectiva ciertamente oscura. Y yo ahí distingo dos niveles. Uno, la dirigencia. La dirigencia que hace eso me parece ciertamente irresponsable, ciertamente irresponsable. Pero también hay un sector de la población que por ansiedad, por inmadurez política, por hastío, ¿no? Por querer encontrar una solución rápida y fácil, ¿no? a una realidad que es compleja y difícil, entonces dicen, bueno, vamos a tomarnos esto a la deportiva. Y entonces están prácticamente que sí, comprando cotufas, esperando el momento, ¿no? Como además un sector de la dirigencia le está diciendo va a pasar, entonces están esperando lo que supuestamente va a pasar, como que si fuera un espectáculo o el estreno de una película. Por un lado eso, y por otro lado yo creo que la mayoría de la población ausente de esto, Sumergida en sus propios problemas, Chugo. dedicada a la sobrevivencia. Cuando yo digo dedicado a la sobrevivencia, de repente hay gente que se imagina pues, a personas hurgando en la basura para comer. No, no necesariamente eso. Todo el mundo está más bien tratando de mantener a flote su precaria burbuja de normalidad a nivel individual, a nivel familiar,
Eso es lo que yo llamo el modo sobrevivencia. Porque este tipo de temas, Chugo, vuelve nuevamente a llevar el debate sobre nuestros problemas sociales, de educación, de salud, los temas económicos a otro nivel. Siempre hemos estado con el tema de elecciones, de confrontación política. Ahora este tema o esta advertencia o amenaza de Estados Unidos, pues nuevamente hace que toda la atención se vaya a este tema de un grupo. Y Pero tú lo relegue la mencionas. agenda económica, relegue la agenda Claro, social, que es la que vuelve a quedar afecta el día fuera. a día de la Ujú. inmensa mayoría de los venezolanos. Entonces, en ese sentido, yo creo, opino humildemente, que los actores fundamentales de la política nacional tendrían que redimensionar lo que están haciendo. Voy a poner un ejemplo concreto. A mí me parece un gesto positivo, ¿no? La cita que hizo el señor Maduro en su alocución de aquel famoso párrafo de De Cipriano Cipriano Castro, Castro. y luego que eso fuera acompañado por la decisión de liberar a 13 presos políticos. Me parece un gesto importante, pero a estas alturas, siendo tan grave la situación, no basta con gestos. Aquí hace falta una conducta, aquí hace falta la construcción de un conjunto de consensos políticos, sí, pero también militares, también sociales y económicos que permitan replantear el panorama político venezolano para que un gobierno que pueda así entonces convocar a la unidad nacional sea un elemento no de confrontación, sino de disuasión efectiva de la amenaza externa. Eso, repito, no es sencillo. No es sencillo, no es algo así como que digamos, bueno, vale, vamos a nombrar un nuevo CNE y vamos a hacer elecciones. No se trata de hacer elecciones, o en todo caso, si hay elecciones, que sean el resultado de la construcción previa de estos consensos, repito, políticos, sí, pero también militares, económicos y sociales, para que lo que salga de cualquier proceso de consulta popular en efecto sea algo sostenible, creíble, útil al país, no lo que nos pasó el 28 hace un año. Entonces, eso implica una decisión política de un ancho diferente, de una seriedad distinta. En el caso del ámbito que me compete, porque como tú sabes, yo Sí, soy como un activista. opositor a los gobiernos de Chávez y Maduro, no desde el 99, sino desde el 92, en el ámbito que me compete, que es el ámbito opositor, ojalá, ¿no?, que allí haya el debate necesario para no seguir sencillamente manejando eslogans, ¿no? Porque podemos pasar como aquel cuento de, de- de la famosa consigna aquella de Guaidó El hasta el mantra de final. elecciones libres. Exacto, y de allí hasta el final y del hasta el Ujú. final va a pasar. Y de frase cohete en frase cohete no se llega a ninguna parte. Yo creo que todas las personas y todas las organizaciones y todos los movimientos sociales que queremos un cambio democrático en el país y que está probado que somos una mayoría social, hasta ahora incapaz de transformar esta mayoría social en poder político, pero somos una mayoría social, tenemos que también ir al encuentro de ese proceso de recomposición del cuadro político. Yo sé que en este momento esto que yo estoy diciendo se parece mucho a la ciencia ficción, lo sé, pero la necesidad obliga. La necesidad obliga. Y la necesidad es la partera de la historia. Aquí es necesario entonces que nos vayamos preparando espiritualmente, intelectualmente, físicamente incluso, para un nuevo escenario donde elementos, ¿no?, que hoy están en posiciones muy distintas, muy dispares, se pongan de acuerdo acerca de qué va a ocurrir en el futuro inmediato, qué va a pasar con el Tribunal Supremo de Justicia en un nuevo momento venezolano, qué va a pasar con el alto mando militar en un nuevo momento venezolano y de qué manera esas definiciones permitan un nuevo cuadro político. De eso se trata. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando con Jesús Chuo Torrealba, estaremos pues hablando también del tema de las negociaciones y del diálogo en este tipo pues de amenazas hacia nuestro país. Es posible que se reabra pues conversaciones o diálogos desde el gobierno de Venezuela con el gobierno de Estados Unidos, en qué forma, qué condiciones o qué elementos deberían estar sobre la mesa, sobre eso también al regreso. Ustedes también pueden escribirnos @argumentosgb, @rosa_periodista, allí puede dejar también sus preguntas o sus comentarios.